Hola, estimado público, amigos y amigas. Espero que estén muy bien. Es un gusto para mí poder dirigirles la palabra. Hoy día voy a hacer referencia a un libro bastante interesante titulado Un mundo que cambia. Estaría siendo literalmente del escritor César Vidal, un estupendo escritor, se los recomiendo, dado que este escritor presenta una clara, un claro panorama actual sobre lo que está sucediendo en nuestro planeta, de cómo en cierta forma algunas políticas públicas y de carácter globalista están afectando nuestro mundo en la actualidad. Y me voy a dirigir a una parte del libro que quizás le puede ser de mucho interés dado a las circunstancias que están pasando en nuestro país, Chile o algún otro de Latinoamérica. Este libro es muy interesante, se los recomiendo, les recomiendo a César Vidal en toda instancia como lectura, dado que este escritor, dentro de su erudición, presenta muy claro el manejo en cuanto a la información. Sus investigaciones son bastante interesantes y lo pueden encontrar en internet con un material o con un cuerpo de material sobre el aspecto de los que él analiza. Vamos a tomar una parte, el capítulo 12 de este libro, y que se titula Los dogmas de la agenda globalista, parte 2, y vemos acá la ideología de género. Yo simplemente me voy a abocar a leerte este libro, dado que yo en lo personal no tengo mucho que decirte, sí a darte a entender de que esta parte del libro es muy interesante y que yo creo que te va a interesar bastante, la verdad. La ideología de género, más que ayudar realmente a las personas, simplemente busca esclavizarlas o manipularlas de alguna forma para sacar algún provecho político. Eso debes tenerlo claro, debes tenerlo más que claro. Y esto ha ocurrido en España, ha ocurrido en Canadá, está ocurriendo en Estados Unidos, ha ocurrido en Latinoamérica, está ocurriendo acá en Chile, está ocurriendo en Argentina. En sí, está ocurriendo en todos lados. Hay países que se han restado de esta manipulación, pero hay muchos que han sido tomados y encausados por ciertos personajillos por ahí que desean simplemente socavar, la democracia de las naciones, dado que esto lo promueven ciertas organizaciones internacionales que ninguna nación, o por lo menos nosotros en Chile, y creo que en Argentina y en otros países, no han escogido o no están dispuestos a seguir, simplemente porque ellos quieren implementar una especie de agenda globalista. Dice entonces, ¿qué es la ideología de género? Gran pregunta, ¿verdad? Los dogmas de la agenda globalista van entrelazados entre sí como sucede en cualquier religión. De hecho, no debería sorprender que a las tesis del calentamiento global se unan, aunque parezca irracional, la ideología de género. A decir verdad, todos ellos aparecen expuestos por una propaganda más agresiva, la que casi nadie se atreve a oponer la menor resistencia. Resulta interesante, desde luego, comparar este fenómeno con lo que sucede con otras ideologías. Por supuesto, todavía existen personas que defienden el modelo de economía socialista, pero tras la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética a finales del siglo pasado, es obvio que resulta muy difícil de defender y, por supuesto, siempre encontrarán voces discordantes que nieguen lo sensato de seguir manteniendo esa postura. La ideología de género parece, sin embargo, haber conseguido silenciar prácticamente a todo el mundo, incluso a aquellos que sustentan una cosmovisión cristiana. A decir verdad, se ha ido filtrando incluso en los acuerdos eclesiales, con un éxito que resulta inquietante. La ideología de género pretende que el hecho biológico, una manera un tanto cursi de señalar que alguien es hombre y mujer, pasado de moda, incluso mucha gente lo ve como eso, no resulta determinante, es reversible e incluso debe ser leído como un episodio más de la lucha de clases, o, si se prefiere, del combate de los oprimidos contra los opresores, solo que en este caso la clase oprimida está formada, supuestamente, por las mujeres y por los homosexuales frente a los varones heterosexuales. Desde ese punto de vista, cualquier reivindicación de las feministas o de los homosexuales estaría totalmente legitimada al tratarse de colectivos históricamente oprimidos, y la visión de la familia se vería desdibujada hasta el punto de no tener apenas puntos de contacto con lo que encontramos en el comportamiento de la humanidad desde sus primeros pasos en la Tierra.
Sin embargo, la ideología de género todavía va más allá. Superando en ambición al comunismo o al nazismo, pretende cambiar la naturaleza humana a la que atribuye no un origen natural sino político. Porque, ojo, recuerda que la ideología de género no es un tema social simplemente, no es algo simplemente vinculado con la antropología o, no sé, o con la filosofía. No, no solamente se liga a ese punto, se transformó en un tema político donde la política se ve con el derecho, supuestamente, de ellos de meterse en algo que no les corresponde. En otras palabras, lo que cualquier partera ha sabido nada más ver al niño y cuyo alumbramiento ayudó, que era un varón o hembra, es negado totalmente por la ideología de género y atribuido al contexto social. Atribuido al contexto social. Posiblemente en pocos textos habrá quedado más clara esa visión que en el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado, frente a la sexualidad natural. Preciado plantea lo que denomina contrasexualidad. Su definición es verdaderamente reveladora. La contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin, el propósito de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros, el fin, la finalidad. La contrasexualidad es en primer lugar un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. En segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos, no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, y reconocen a los otros como cuerpos hablantes. En otras palabras, la ideología de género implicará el final de la naturaleza y con ello el final de los sexos como lo conocemos. En lugar de hombre y mujer llegamos a una sociedad ideal en la que habrá cuerpos hablantes. En esa sociedad contrasexual se llevará a cabo la deconstrucción sistemática de la naturalización de las prácticas sexuales y del sistema de género. La razón por la que es que el sexo como órgano y práctica no es ni un lugar biológico preciso ni una pulsión natural. El sexo es una tecnología de denominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros, femenino y masculino, haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. La naturaleza humana es un efecto de la tecnología social, que reproduce en los cuerpos, los espacios y los discursos de la ecuación naturaleza igual heterosexualidad. Interesantes palabras. Me acuerdo como este discursito que siempre algunos políticos, o la gran mayoría, independientes de si es de izquierda o de derecha, o de muchas personas, que hablan del pobre. Siempre se preocupan del pobre, y el pobre también es un artefacto, es una especie de tecnología social, porque socialmente es bueno hablar del pobre y defender la causa del pobre, y eso le ha traído muchas ganancias a muchas personas. Es bastante extraño. Yo por lo menos llevo viviendo más de 30 años en este país y en este mundo, y he escuchado la misma idea de que van a acabar con la pobreza desde hace mucho rato, e incluso mucho antes de que yo naciera. Simplemente es un artefacto, es un aspecto, un efecto tecnológico para poder moldear el discurso, pero en realidad no les interesa ayudar a los pobres, porque son una herramienta que les permite mantener el mismo discurso. Lo mismo pasa acá con el tema de la sexualidad. Se está transformando en un discurso político, pero no les interesa ayudar a que las personas tengan una sexualidad sana realmente. Sigamos. Cuesta realmente creer que se pueda realizar semejante afirmación, pero lo cierto es que, de acuerdo al texto, el sexo ni es algo natural ni un impulso de la naturaleza. Por el contrario, es una tecnología de denominación heterosocial. Así, según la citada obra, los hombres y las mujeres son construcciones metonímicas, mitómano, mito, es un mito, es una mentira, es algo, es un constructo, a eso se refiere con esta palabra, del sistema heterosexual de producción y de reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción.
no es algo biológico. Si tú te fijas, no es que la mujer tenga un hijo y se reproduzca y pueda procrear porque es algo biológico. No, sino que aquí te dicen claramente que es un medio sexual, es un aspecto social que se ha impuesto sobre la mujer. No es que nazca, sino no, se ha impuesto. Esta explotación, porque fíjate acá, como fuerza de trabajo sexual, por ende, es una explotación. Esta explotación es estructural y los beneficios sexuales que los hombres y las mujeres heterosexuales extraen de ella obligan a reducir la superficie erótica de los órganos sexuales reproductivos y a privilegiar el pene como único centro mecánico de producción del impulso sexual. Es decir, que los órganos sexuales que desde su aparición han estado unidos al género humano no son sino un sistema de sometimiento de las mujeres. Interesante, extraño y suena casi ridículo entenderlo así. Esta misma línea, el manifiesto añade, porque la heterosexualidad es una tecnología social y no un origen natural fundador. Es posible invertir y derivar, modificar el curso, mutar, someter a deriva sus prácticas de producción de la identidad sexual. Naturalmente, semejante razonamiento choca con algo tan evidente como la existencia de órganos sexuales claramente diferenciados que indican quién es hombre y quién es mujer. De hecho, yo podría agregar algo: tu estructura cerebral también está en función a base de cómo se va organizando el aspecto reproductor sexual o el aspecto sexual en tus órganos genitales. Mi estructura a nivel cerebral como hombre tiene una estructura un poco distinta a la de la mujer solamente porque tenemos órganos sexuales distintos. Yo, por ejemplo, jamás voy a menstruar y por ende no voy a tener ciertos procesos químicos cerebrales que sí posee la mujer. Entonces va más allá de un constructo social, está vinculado también con el cuerpo del ser humano. Pero bueno, veamos. Precisamente por ello hay que negar esa realidad de plano, y así se afirma: los órganos sexuales como tales no existen. Qué triste vivir en una mentira, ¿verdad? Los órganos que reconocemos como naturalmente sexuales son ya el producto de una tecnología sofisticada que prescribe el contexto en lo que los órganos adquieren su significación, relaciones sexuales, y se utilizan con propiedad de acuerdo con su naturaleza, relaciones heterosexuales. Puede comprenderse que si se niega la función de los órganos sexuales porque ponen de manifiesto que existen dos sexos naturales, hay que buscar un sustituto a esa realidad natural. Así sucede y se encuentra precisamente en un órgano que, sin duda, es semejante en hombres y mujeres. El ano es el espacio erógeno a potenciar, es el espacio neutro que todos los cuerpos hablantes y presenta tres características. 1. El ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual donde los roles son reversibles. 2. Es una zona de pasividad privilegiada, un centro de excitación y placer que no figura en los puntos anatómicos placenteros. 3. El ano constituye un espacio de trabajo tecnológico, es una fábrica de reelaboración del cuerpo contrasexual. De esa visión, ciertamente llamativa, pero no exenta de claridad, se derivan los denominados principios de la sociedad contrasexual. Y estos principios son los siguientes. 1. La sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina, correspondientes a las categorías biológicas del carnet de identidad, así como todos los formatos administrativos y legales de carácter legal. Serían registros abiertos para libre opción de cambio de los cuerpos hablantes. 2. Para evitar la reapropiación de los cuerpos como masculino y femenino en el sistema social. Cada cuerpo llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género, sea cual fuere la lengua. 3. Tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, la sociedad contrasexual impone la abolición del contrato matrimonial. 4. Universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas como algo vil en extremo, es decir, se va a universalizar, se va a ver como algo bueno aquello que se considera como vil en extremo, porque eso es abyecto. Entonces, resexualizar el ano como centro contrasexual universal. Ojo, que no te llame la atención si más adelante, por ejemplo, algún político falso de derecha o un político
de izquierda quiera promover ciertas leyes que vaya vinculado con el sistema educacional donde a tu hijo o a tu hija se le enseñe ciertas prácticas sexuales utilizando el ano simplemente porque ellos vean que esto es natural, porque los cuerpos son hablantes, porque la biología no tiene nada que ver en esto, porque es un artefacto o es una tecnología social y es una manipulación y hay un heteropatriarcado. Ten cuidado porque puede que a través de esto dañen profundamente y de manera casi irreversible, si no es que irreversible, la salud mental de tus hijos. Fíjate lo que dice después: difundir, distribuir y poner en circulación los nuevos códigos díldicos. El primer periodo es el establecimiento masivo de otras prótesis para el placer: dedos, vibradores, pepinos, zanahorias, brazos, piernas y un gran etcétera. Parodiar y simular nuevas formas orgásmicas no relacionadas con el romanticismo. De hecho, el romanticismo se pierde en este caso. Esto es abrir el cuadro de visión como a la pornografía. Es como ver la pornografía como algo sano, no como algo destructivo. Y lo romántico, lo de Romeo y Julieta, eso queda ya lejos. Eso ya es parte del pasado, del patriarcado, ¿verdad? Entonces, pudiendo desvelar los beneficios de la violencia y el dolor dentro de los cuerpos hablantes. Interesante es esto, porque me acuerdo de ciertas historias vinculadas con el vampirismo. El vampiro es un depredador sexual, literal, es eso. Lo que pasa es que las películas lo ven como algo más suave para que sea más atrayente para el público en general, pero el vampiro en sí es un depredador sexual. Y así es como también ver Las Mil y Una Noches. No me acuerdo de ese autor, que también te recomiendo que busques ese libro y te vas a dar cuenta que esto es o se aplica de esta forma. El sadomasoquismo, a la larga, es eso lo que se quiere tomar como algo universal, porque prácticamente están estigmatizadas. No es que sean malvadas, no es que sean abyectas, no, esto es bueno. Eso te están vendiendo en el fondo. La relación contrasexual será válida y efectiva por un periodo de tiempo limitado. Nunca debe suponer la totalidad de la vida del cuerpo hablante. Por eso están aboliendo el matrimonio. Abolición del contrato matrimonial, porque tienen que justificar el punto 5. La relación contrasexual será válida y efectiva por un periodo de tiempo limitado. Nunca debe suponer la totalidad de la vida del cuerpo hablante. Claro, porque eso te esclaviza, ¿verdad? Porque eso es lo que estaban diciendo anteriormente, que la mujer, en cierta forma, ¿dónde está? ¿Dónde lo leí? En cierta forma, una especie de esclava sexual. Dice, y de reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual. Esta explotación es estructural. Entonces ellos están diciendo que eso está mal, por eso buscan legitimar esto y destruir el matrimonio. Eso es lo que te están diciendo. La sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de reproducción. Por eso también están defendiendo el aborto. Esto está muy vinculado con el aborto, porque el aborto es algo bueno. Eso es lo que te quieren decir. Porque tú no te tienes que estar sujeta a la reproducción. Los métodos de contracepción y de interrupción, entre comillas, del embarazo serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorio para todo cuerpo hablante. Y ojo que esto lo van a hacer a través de la educación. Van a corromper a los niños y a las niñas. La contrasexualidad denuncia, persigue y castiga las políticas psiquiátricas. Claro, porque en el DSM-5 o en ese libro que fueron en cierta forma publicando los psiquiatras, los psicólogos, se veía claramente que la homosexualidad y la parafilia y los violadores tienen un problema mental. Y eso es. Y ellos quieren abolir esto. Te recomiendo que leas este libro porque te va a ayudar bastante, estimado oyente. Entonces, castiga las políticas psiquiátricas, médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo. Facilitará los cambios de sexo a travestis. Por eso quieren, en cierta forma, llevar al aspecto legislativo que un niño de 16 años se puede cambiar de sexo. Pero lo interesante es que no puede, es un sujeto con derecho a este tipo de cosas, pero se limitan otros. No sé, esas son las cosas extrañas que no encajan dentro de lo que es lo lógico y lo racional. Hay leyes que sí son permisivas para un niño y otras que no, pero esto lo ven como un derecho.
y va a ir por sobre el derecho de los padres de educar a sus hijos. Es decir, el hijo va a tener total potestad, el niño va a tener total potestad para llevar a cabo esto, si esto se aplica al 100%. La sociedad contrasexual decreta que las actividades contrasexuales serán consideradas un trabajo social, que será un derecho y una obligación para cualquier cuerpo hablante y que estas prácticas se practicarán regularmente un número de horas al día. ¿Mm? La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear. Te lo acabo de decir recién, ¿verdad? Se establecerán e implementarán relaciones corporales individuales y prácticas en grupos que se enseñarán mediante imágenes y textos contrasexuales, donde en los colegios, obviamente. La sociedad contrasexual promueve la modificación de las instituciones educativas tradicionales, te lo dije anteriormente, ¿verdad? Y el desarrollo e implementación de una pedagogía contrasexual. Terrible, 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 terrible. La sociedad contrasexual demanda la consideración de todo acto sexual potencialmente como trabajo. Cualquier práctica contrasexual debe elevarse a arte y disciplina. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, y esto en cierta forma ya está ocurriendo, donde el aspecto sexual está llevado al arte y a la disciplina y denigrando realmente el verdadero arte. Ejemplo comparativo para que te puedas dar cuenta. Los artistas actualmente no están muy interesados. Bueno, no todos, obviamente, no estoy hablando de la masa en general, pero hay un grupo de artistas que apoyan estas ideas supuestamente progresistas, no están muy interesados en promover el arte en la pintura, en la música, en la escultura y otros muchos más, como lo hacían los grandes músicos como Tchaikovsky, como Vivaldi y algunos otros muchos más, que realmente elevaron el arte a algo que va a trascender la mente humana, que lleva al ser humano a algo más profundo. Y ellos quieren supuestamente a través de este arte manipular a las personas para que supuestamente esto sea considerado como algo profundo. Pero espero que te estés dando cuenta que esto simplemente es promover la pornografía. Y por ende, si se promueve la pornografía de manera indirecta como algo sano, recuerda lo que te estoy diciendo. En cualquier momento, no en mucho tiempo a futuro, van a empezar a decir que los violadores o que la persona que viola está en una condición sexual normal y que él no es un enfermo o no es una persona que tiene un problema mental. No, porque él es su sexualidad y él ama. Porque eso es lo que van a empezar a promover directa o indirectamente. Se prevé la formación de nuevos centros universitarios destinados al aprendizaje de diferentes disciplinas contrasexuales, postcuerpos. Esto vincúlalo mucho todos estos conceptos de postestructuralismo, transexualidad, el transhumanismo, postcuerpo, tienen un vínculo. Ya el sujeto, el ser humano, no tiene una naturaleza que le da un valor de por sí mismo, sino que ya ese sujeto deja de ser sujeto y es un objeto, porque el objeto debe ser modificado, transformado. ¿Ok? Más allá de sus pretensiones de convertir el ano en el centro de la experiencia sexual de ambos sexos o de sus llamamientos hacia una sexualidad basada en objetos más que en los órganos naturales, el manifiesto de la contrasexualidad expone una visión ideológica extraordinariamente clara. No se trata, como muchos esperarían, de un texto en favor de supuestos derechos femeninos u homosexuales. Por el contrario, resulta mucho más ambiciosa en sus fines. Tras manifestar un odio profundo hacia la sexualidad natural y la división natural en sexos, anuncia un programa para acabar con la propia naturaleza sexual del género humano. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque como cristiano, nosotros como cristianos creemos, y lo enseña la Biblia, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Con el pecado de Adán y Eva, Satanás o Lucifer o la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás buscó destruir esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano, porque es un regalo de Dios para el ser humano. No es porque el ser humano pueda alcanzar esa imagen y semejanza de Dios, sino que Dios la entregó. Y Dios, al establecer el matrimonio entre hombre y mujer, a establecer dos sexos, dos géneros, nada más que eso,
Y eso está clarísimo en los primeros capítulos del Génesis, tanto para los seres humanos como para las plantas y otros animales. De hecho, cuando se construyó el arca de Noé, cuando llegaron los animales, llegaron de dos en dos, correspondiente a su pareja propia y en específica, ¿no se entiende? Para mantener su reproducción después de ese diluvio. Entonces, volviendo al punto, con estos cambios en lo que es el entendimiento de la sexualidad, se busca pervertir, tergiversar, destruir la imagen de Dios en el ser humano. ¿Ok? Primero hay que negar semejante realidad insistiendo en que los sexos diferentes se deben a una decisión del poder cuya finalidad es explotar a la mujer. Segundo, esa negación de la diferencia sexual debe incluir medidas políticas como los cambios de nombre, la ayuda de los cambios de sexo, la prohibición de cualquier ayuda a personas con problemas de identidad sexual, la abolición del matrimonio, la supresión de la familia, el adoctrinamiento en escuelas y universidades e incluso la búsqueda de prácticas sexuales impuestas que desplacen a las naturales. ¿Ok? Tras un examen de este texto paradigmático, podría pensarse que no pasa de ser la obra de una mente trastornada, o las páginas de una distopía como Un mundo feliz de Aldous Huxley, o 1984 de George Orwell, o Nosotros de Yevgeny Samaitin. Este último no lo he leído, pero los otros dos se los recomiendo totalmente. Son textos bastante interesantes de cómo, en cierta forma, se habla de un control total de las personas. Sobre todo en un mundo feliz donde se manipulaba claramente desde un aspecto científico de laboratorio y se determinaba el destino de las personas. ¿Te acuerdas de la película Superman, esa nueva que sacaron donde nacían en ese planeta, en Krypton me parece que se llama, no eran nacimientos naturales y Superman o este hijo de Kal nace de manera natural, lo envían a la Tierra, pero los otros eran como fabricados desde la probeta? Bueno, eso en cierta forma van a estar promoviendo de aquí a no muy largo, a mucho tiempo en el futuro. La realidad, sin embargo, no está en el futuro, sino en el presente. Fíjate que César Vidal lo dice. No lo estoy diciendo yo. César Vidal, dado a su erudición, dado a su investigación, dado a la cantidad de libros que ha escrito y a la investigación prolífica que tiene, es un escritor que tú puedes poner tu confianza en lo que él expresa. ¿Ok? Entonces, a inicio de 2020 se formó un nuevo gobierno en España, formado por socialistas y comunistas. Ahora, ojo, mucha gente piensa que después de que se terminó la época de la Edad Media, el Estado y la religión se separaron. Como te estás dando cuenta, el comunismo o el socialismo es como una especie de religión o promueve cierto tipo de ideas basado con cierto atisbo de religiosidad, y en cierta forma esto está muy vinculado con el Estado en la actualidad. Esa idea, la gente es muy religiosa y lo que pasa es que no quieren aceptarlo. Esto se da también en estos grupos de garras bravas o de barras bravas. Garras bravas, nada que ver, de barras, de estas en cierta forma grupos que van a ver los partidos, los hooligans que se le llaman en Inglaterra. En Argentina crearon la religión maradoniana. Entonces es raro que esto, que es un evento deportivo, se vincule con un aspecto religioso. No sé, que alguien me explique eso. Es decir, si me van a criticar a mí porque creo en Dios, bueno, podrían verse un poco ustedes de cómo están considerando la religión en sus vidas. Si a ti te gusta ver el tarot, en ciertas formas eres religiosa, o religiosa en el fondo. ¿Ok? Ese nuevo gobierno se definió desde el primer momento como un instrumento de la agenda globalista y mostró sus estrechas vinculaciones con George Soros. El Ministerio de la Mujer, creado para que lo ocupara Irene Montero, la pareja del comunista Pablo Iglesias, fue desde el primer momento un fiel reflejo de lo que significaría la ideología de género. Así, todos los altos cargos fueron ocupados única y exclusivamente por mujeres. Al parecer, la igualdad es que todos los altos cargos pertenezcan al mismo sexo y que éste sea el femenino. La nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, designó a la diputada regional de Podemos, Beatriz Gimeno, para dirigir el Instituto de la Mujer y a la antigua presidenta de la Federación LGTBI,
Boti García para la Dirección General de la Diversidad Sexual. Las dos se casaron en 2005 en el Ayuntamiento de Madrid en uno de los primeros matrimonios homosexuales de la capital. Ambas llevan viviendo de la ideología de género desde hace décadas. Jimeno fue presidenta de FEL o FELGTB, Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales entre 2003 y 2007 y responsable del área de igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid. Además, lleva 2 legislaturas como diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Tremendo negocio, ¿verdad? Por su parte, Boti García, que ahora desempeñará la recientemente creada Dirección General de Diversidad Sexual y LGTBI, fue antes directora general para la igualdad de trato y diversidad. Las posiciones políticas de Beatriz Jimeno son claramente reveladoras. En 2013 escribió un artículo afirmando que la heterosexualidad no es natural. ¡No es natural! Y así se burlan de nosotros que prácticamente creemos, leemos la Biblia y que la Biblia es un mito. O sea, yo no sé, la Biblia es más centrada que lo que esta gente está diciendo. No hay punto de comparación en estos dos procesos. Es extraño que el ser humano que supuestamente cree que porque es ateo o no cree en Dios, va a pensar que eso le hace un poco más inteligente o sensato. Prácticamente acá tú estás viendo la degradación de la mente humana. Es triste, la verdad, por esas personas, pero bueno, es lo que sucede. Como los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? En el mismo señalaba: es imprescindible asumir que homosexualidad y heterosexualidad no son equivalentes, ni son distintas maneras de vivir la sexualidad, sino que son regímenes, fíjate la palabra, que cumplen distintas funciones sociales. La heterosexualidad, el régimen, fíjate que ocupa la palabra régimen, regulador por excelencia, no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social, con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres. De hecho, es al revés, ellas están utilizando esta agenda de género como una herramienta política y social, no es la heterosexualidad. ¿Okay? Recuerden que Dios dijo: dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Y la sexualidad no la inventó el hombre, la inventó Dios. Dios creó al hombre y la mujer, no la sociedad y mucho menos los políticos. Jimeno añadía que la heterosexualidad tiene como finalidad contribuir a distribuir el poder de manera desigual entre mujeres y hombres, construyendo así una categoría de opresores, los hombres, y de oprimidas, las mujeres. Ay, les gusta tanto hacerse las víctimas a estas personitas del comunismo. Jimeno señalaba igualmente que el poder masculino se ha ejercido sobre las mujeres, sobre todas las mujeres, a través de la institución de la heterosexualidad. Es una institución, fíjate, es una construcción humana, una institución. Concluyendo que la heterosexualidad es la herramienta principal del patriarcado. La posición lesbiana de Jimeno es tan extrema que en ese mismo artículo también arremetía contra los hombres, incluso homosexuales, diciendo que mientras el lesbianismo puede vivirse como una condición liberadora, esto es imposible para los hombres. Igualmente señalaba que la condición masculina significa la pertenencia al género que detenta todo el poder. Ser gay significa renunciar o ser privado de alguno de los privilegios masculinos. Yo, siendo hombre, soy privilegiado. No me había dado cuenta, la verdad. Nunca me había dado cuenta de todos los privilegios que tengo, por favor. Aunque nunca de todos o de ninguno en el caso de que la homosexualidad no se haga visible. En su ataque a los homosexuales masculinos, Jimeno continuaba afirmando que el interés de los homosexuales varones pasa por despatologizar la homosexualidad masculina, pero por despolitizarla también. Era otra palabra. Despolitizarla. Puesto que ellos, como varones, no tienen nada que ganar con la desaparición del patriarcado. Jimeno señalaba igualmente que es cierto que la heterosexualidad oprime también a los gays, pero ese es precisamente el objetivo del movimiento de liberación homosexual, que deje de oprimirles en tanto que gays, pero que deje incólumes los beneficios que reciben en tanto que varones.
En 2011 es extraño todo esto lo que estoy leyendo, pero es interesante y qué dañada están algunas personas que creen en esto. En 2011 Gimeno escribió igualmente que los derechos humanos y el capitalismo son incompatibles. En diciembre de 2017, Gimeno, en otro artículo publicado en otro digital de ultraizquierda, CTXT, afirmó que necesitamos un nuevo pacto que rompa con este modelo social, económico y político, pero también con este modelo patriarcal, que es constitutivo de las democracias y las constituciones liberales. Es por eso que quieren cambiar las constituciones en Chile, es por eso que acá llevaron como caballito de batalla el hecho del cambio de la constitución, porque quieren, a través de la constitución y de las leyes, obligarnos a todos a tomar esto como si fuera algo bueno, pero no lo es. Resulta obvio que si un alto cargo de cualquier gobierno en Occidente exigiera que todos los miembros de ese gobierno fueran blancos y no pudiera incluir negros, viviríamos en un escándalo, todos reclamarían, ¿verdad? Si un alto de cualquier gobierno en Occidente exigiera que todos los miembros de ese gobierno fueran hombres y no pudieran incluir mujeres, viviríamos un escándalo. Si un alto cargo de cualquier gobierno en Occidente exigiera que todos los miembros de ese gobierno fueran heterosexuales y no pudieran incluir homosexuales, viviríamos un escándalo. Si un alto cargo de cualquier gobierno en Occidente exigiera que todos los miembros de ese gobierno fueran una sola religión y no pudieran incluir a los de otras y a los no creyentes, viviríamos un escándalo. En todos y cada uno de los casos se gritaría que semejante personaje no podía desempeñar un cargo público porque discriminaba a los diferentes y negaba la diversidad. Incluso es más que posible que acabara procesado por un delito de odio. Esta palabra es interesante cómo la ocupan. Ven que la sexualidad hay distintos tipos de clasificarla por medio del género, hay distintos tipos de clasificación del género y dicen que eso es una diversidad. Es interesante cómo toman un concepto propio de la biología, incluso propio de lo que estaría siendo el aspecto bíblico. Dios creó todo, la diversidad de especies, porque creó cada especie según su género. Los árboles dan fruto según su especie. Los animales van a tener crías según su especie, según su género, al igual que los seres humanos. Y hay una diversidad tan amplia que con solo estudiarlas, solamente un ser humano, para estudiar la totalidad de diversidad de seres vivos que existen en este planeta, le tomaría mucho más de una vida entera. Entonces ellos quieren complementar que esto es parte de la diversidad. Es interesante cómo se va socavando este concepto, se le va sacando de un contexto, de una idea, para darle una supuesta legitimación o una supuesta valorización a ese otro género, que en el fondo no es parte de la diversidad, sino que es parte de una deformación del verdadero género. Sin embargo, si una ministra nombra solo mujeres por altos cargos, no se dice una palabra e incluso se considera que es digno de un progreso. Obviamente, ¿verdad? Si una directora de una importante institución estatal afirma que la heterosexualidad es antinatural, no se dice una palabra, incluso se considera que es un signo de progreso. De hecho, este video, simplemente por todo lo que he dicho, puedo ser considerado un ultraderechista o una persona que hay que asesinar o que hay que socavar o que hay que, en cierta forma, anularla. ¿Por qué? Porque soy alguien malvado, ¿verdad? Porque estoy hablando supuestamente en contra de los homosexuales. No, lo que yo estoy diciendo es que esta gente que busca adueñarse de este discurso del género solamente busca manipularlos, no quiere ayudarlos para nada. Si esa misma persona afirma que incluso los hombres homosexuales son inaceptables porque son varones, no se dice una palabra e incluso se considera que es un signo de progreso. Semejantes circunstancias son un atisbo de lo que significa la ideología de género en el poder y demuestran que el manifiesto en el que nos hemos detenido durante algunas páginas puede inspirar políticas concretas desde el poder. Lamentablemente, lo expuesto en el manifiesto es mucho más. Constituye, a decir verdad, la consignación de una agenda que se ha venido desarrollando desde hace décadas. El primer paso posiblemente fue destruir la separación entre lo natural y lo no natural, lo sano de lo enfermo. Ese paso se dio en los Estados Unidos a inicios de la década de los años 70 del siglo pasado.
y además tuvo lugar en el seno de la comunidad científica. De manera bien significativa, la acción debió más a las técnicas de subversión de Saul Alinsky que al análisis científico. De hecho, recuerda ese libro de Saul Alinsky. De manera bien significativa, la acción debió más a las tácticas de subversión de Saul Alinsky que el análisis científico. Quedaremos aquí, estimados oyentes. Espero que el libro o lo que hemos leído de esta parte del libro les considere importante. Simplemente mi trabajo es informar. Si no les gusta el contenido, simplemente cambie de video. Dios les bendiga, que esté muy bien y no dejen que los manipulen.